Hola, buenas tardes. Tal como había anticipado en la tarde de hoy, me dispongo a hacer una clase bíblica. No un discipulado, porque el discipulado cada pastor lo da en su casa o en su iglesia, pero una clase bíblica donde podamos volver otra vez a estudiar la palabra. Y lo he titulado Comencemos o Recomencemos a conocer la Biblia o conozcamos la Biblia. Y el por qué debemos estudiar la palabra, pues lo encontramos en varios sitios, pero antes de entrar a ese detalle, quisiera hablar de dónde estás. Cuando sufrimos momentos áridos de desolación o con ecuanimidad testificamos que nuestro amor por Dios o que testificamos de nuestro amor por Dios. Pero cuando Él nos visita con dulzura de su presencia, realmente podemos testificar de su verdadero y abundante amor. Con ese detalle podemos comenzar la escuela bíblica de hoy, del por qué debemos estudiar la Biblia. En el libro de Colosenses, Pablo hablando en la iglesia de Colosas, dice el capítulo 1 y versos del 9 al 10, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿De qué voluntad está hablando Pablo? De la voluntad y la sabiduría y de la inteligencia espiritual que proviene única y exclusivamente de un Dios redentor. Dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es por eso que quería comenzar con esa pregunta, ¿por qué es que debemos estudiar la Biblia? Ya leímos que Pablo, hablando a los colosenses, establece en el capítulo 1 y verso 9 el por qué debemos estudiar y conocer la Biblia. ¿Que cuántos autores tiene? Pues miren, curiosamente tiene un solo autor, el Espíritu Santo, pero tiene sobre 40 escritores. Y me dirás, Pedro, pero ¿cómo puede ser eso? El Espíritu Santo inspiró a algunos hombres de Dios a escribir fragmentos de la Biblia, que consta de muchísimos libros, tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento, porque se divide en dos eras, en dos épocas. Pero hoy vamos a ir a lo que nos atañe, y es a los primeros versículos o primeros capítulos de la Biblia. Quisiera cubrir bastante material. El tiempo se hace corto, así que no quiero hacer una clase aburrida, quiero hacer una clase un poquito dinámica. Voy a dividirlo en etapas y próximamente voy a estar solicitándole a otros pastores, apóstoles y maestros que interactúen también con nosotros y que sean ellos quienes nos den la clase, para no hacerla monótona ni que vean solamente esta cara. Poniendo las reglas de juego, el próximo miércoles a las 8 de la noche estaríamos dando una segunda clase, también del libro de Génesis. Hoy vamos a cubrir los primeros capítulos. Y en los primeros cinco versos nos habla Génesis 1, del 1 al 5, nos habla de uno de los atributos más grandes que tiene el Padre Celestial, que es el de ser creador. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 1 y verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, porque hay personas que entienden que son dos Biblias, no, es una sola Biblia que cubre los dos libros y que los dos libros tienen una relación estrecha el uno con el otro. Si nos vamos al Nuevo Testamento, al libro de Juan, capítulo 1 y verso 3, lo buscamos por aquí, para que podamos entender que hay una correlación, que la Biblia es una continuidad, que no habla de un viejo pacto ni de un nuevo pacto, sino que habla de un solo pacto, del pacto eterno con el Cristo de la gloria, que la imagen de Jesucristo está desde el principio hasta el final, que aunque se divide en dos etapas, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, habla de un solo Dios y de un mismo Dios. Y el verso 3 del capítulo 1 del libro de Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que todo ha sido por Dios, por su propósito y para Él. Y comenzamos la clase teniendo esta base bíblica de esos primeros 5 versos que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz del abismo. Ya vemos, para las personas que no creen en el Espíritu Santo, que ya está hablando de 2 personas, de un Dios y de un Espíritu. Lo dice la Escritura, no lo dice el pastor. Hay personas que dicen que el Espíritu es una fuerza. No, no es ninguna fuerza. La Biblia nos establece que es una persona. Es un mismo Dios con 3 personas. Y los primeros 5 versos del libro Génesis establece, ya en el verso 2, del 2 al 3, define cómo estaba la tierra, la condición en la que estaba la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba tu vida antes de venir a los pies de Cristo? No estaba en la misma condición, desordenada y vacía. Y aunque el Espíritu se movía y tú podías sentir, y había una voz latente en tu vida que te decía: estoy aquí, pero no hacías caso. Era, sí, Iliana, es un Dios tripartita, lo vamos a ver ya mismo. Ya estamos viendo 2 personajes en cuanto a Dios. Ahorita vamos a ver el tercero. Pero lo vimos en el libro de Juan, que habla, precisamente el libro de Juan, capítulo 1, habla de que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que sí, es un Dios tripartita. ¿Qué hizo Dios para arreglar la tierra? Y sucesivamente explica del verso 4 al verso 5 cómo fue Dios creando todo lo que existe a través de su palabra. O sea, Dios fue creando. Vemos aquí la imagen creadora de Dios. Uno de los atributos principales es que Dios está constantemente creando. Y así habla sucesivamente de todo, de los animales, del cielo, del sol, de la luna, de las estrellas, de todo árbol, de toda planta. Incluso en un momento nos habla en el verso 26, de ese primer capítulo, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si Él quisiera hablar de una sola persona, hubiese dicho: voy a hacer. Pero habla de hagamos, o sea, que eran más personas. Habla de espíritu, y aunque no lo podamos ver, habla también de que hay otro personaje, que próximamente también lo descubriremos, que es el Hijo. En el verso 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y utiliza esas expresiones para demostrar las características de un Dios trino. Cuando dice hagamos, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, está involucrando a más personas. Pero no obstante, en el verso 26 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿A quién le dijo? Si solamente había creado a Adán. Pero en el proceso de un Dios creador, el Dios que tú y yo le servimos siempre va 1000 pasos adelante. O como dice el anuncio de Panasonic, anticipando el futuro. Y antes de haberlo creado, ya Él lo había hecho en su espíritu, ya Él lo había planificado en su mente, y ya Él lo había estipulado. Que eso lo vamos a ver en el verso 2, con la creación de Eva. En el mismo verso nos explica para qué fue creado el hombre. El verso 26 del capítulo 1 de Génesis dice claramente para qué fue creado el hombre. Dice: para que señoree los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de toda la tierra y todos los animales que se arrastran sobre ella. ¡Wow! Dios hizo al hombre con un propósito, para que señoreara. Pero luego vamos a ver qué pasó, porque el hombre no está señoreando.
Terminando la explicación del capítulo 1, entramos en el capítulo 2 y el capítulo 2, el verso 7 explica cómo se formó el hombre. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Puedes haber sido creado, pero hasta que no se sopló aliento de vida donde ti, no fuiste un ser viviente. Las plantas fueron creadas por el poder de Dios, los peces fueron creados por la palabra de Dios, la tierra fue organizada, el cielo, la luna, el mar, las estrellas, todo por la palabra de Dios, pero no se sopló vida sobre ellos. Se sopló vida sobre el hombre. El hombre tiene lo que se conoce en el hebreo o en el arameo como ruach, aliento, hálito de vida. Dios depositó de su ser en ti y en mí. Amén. Y en el verso 18, del verso 18, me parece que hasta el 20, el 22, habla y le dice Jehová al hombre que se llamaba Adán. Dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero entonces pone a Adán a ponerle nombre a los animales. Y dato curioso, dice el verso 20, mas Adán no halló ayuda idónea para él en cuanto a los animales se refieren. Hoy en día el mundo se ha desvirtuado tanto que hay personas que hasta entienden que tienen ayuda idónea en animales. La palabra es clara. La Biblia establece que entre los animales no tienes ayuda idónea. O sea, que es una desviación, un ataque del enemigo a lo que Dios quiso crear. Ese ataque lo vamos a ver más profundamente en el tercer capítulo. Del verso 21 al 25 nos habla de la creación de la ayuda idónea. Y dice del verso 21, entonces Jehová hizo caer en un sueño profundo a Adán. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué lo hizo caer en un sueño? Porque primero le hizo ver la necesidad que él tenía de una ayuda idónea. ¿Dónde? Fácil. Leímos del 18 al 20 y el 20 establece que Adán no encontró ayuda idónea entre los animales. O sea que creó en él la necesidad de una ayuda idónea. Y luego lo hace caer en un sueño profundo y de su costilla, de dentro de él, sacó para hacer la ayuda idónea. Y es curioso, y quiero hacer un paréntesis en esto. Si bien es cierto que la mujer no fue creada de la cabeza para gobernar al hombre, también es bien cierto que tampoco fue hecha de los pies para que el hombre la pisotee. Un hombre que se llama cristiano no maltrata al prójimo, no agrede a su esposa. Si estás pasando por esta situación, esposa o esposo que estés pasando, porque vienen las dos vertientes, de la mujer que maltrata al hombre y del hombre que maltrata a la mujer, habla con tu pastor. Es necesario que pongas un alto a este tipo de conductas. No se puede estar maltratando a nadie, ni hombre ni mujer, ni prójimo, porque el que no ama a su hermano que ve, no puede amar a un Dios que no ve. Cerramos el paréntesis y seguimos con la clase. Me disculpan, voy rapidito, quiero cubrir tanto y quiero que hagan preguntas. Pueden hacer preguntas, pueden escribirlas en el chat, posteriormente las estaremos cubriendo. Si no las contestamos en el momento, les prometo que el miércoles se las vamos a contestar. En el capítulo 3 hablamos de la desobediencia del hombre. ¿Y por qué decimos de la desobediencia del hombre? No, pero que si Eva pecó primero, que si esto, que si lo otro. Aquí no hay excusa. Aquí se le dio una instrucción clara al hombre. No fue a Eva, fue a Adán que se le dio una instrucción clara. Y le dijo, pueden comer de todo menos de ese árbol. O sea, que si Eva comía, no había problema. El problema era que Adán comiera. Porque entonces era Adán quien estaba desobedeciendo la orden que se le dio directamente a Dios. Pero en ese primer verso del capítulo 3, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Y ocurre la primera trampa del enemigo. Mire qué sutileza. Le dice la serpiente a la mujer,
con que Dios te ha dicho que no puedes comer de los árboles del huerto. Eso no fue lo que Dios le dijo. Eva le contestó muy bien. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo que no comiéramos, porque si comíamos de él, moriríamos. Y entonces la serpiente viene con la segunda mentira. ¿No? ¿Quién te dijo que va a morir? Eso es mentira. Lo que pasa es que Dios tiene miedo de que tú seas igual que él. Mira qué mentira. Es la desobediencia. Y ella cayó en la trampa y comió. Y no murió físicamente, pero espiritualmente murió. Porque Dios se refería a una muerte espiritual. Y Adán comió de la manzana y murió espiritualmente. De eso es lo que habla el capítulo 3. En el verso 11, Dios confronta a Adán por los hechos que había cometido, y entonces se desata una cadena de eventos en el cual él le echa la culpa o utiliza de excusa que la mujer que me diste, y la mujer dice que la serpiente, que esto, que el otro, porque a la hora de la verdad la culpa es huérfana. Pero la decisión es tuya y las consecuencias van a ser tuyas. No importa quién te haya ofrecido droga, prostitución, adulterio, fornicación, bebelata, eso no importa. Lo importante es que tú tomaste una decisión, que Dios te dijo que no lo hiciera, y tú la tomaste, pues tienes que afrontar las consecuencias. Y eso es lo que está pasando en este capítulo 3. Del verso 14 al 20, aprendemos que el pecado sí trae consecuencias. Porque de ahí vemos que se le proliferaron los dolores de parto a la mujer. El hombre iba a tener que trabajar. Y se desataron una cadena de eventos que conllevó a que ocurriera también el primer evento de la gracia manifestada en el hombre, que fue que Dios mató a dos seres para abrigar a Adán y a Eva. Les hizo túnica con piel de animales y hubo el primer derramamiento de sangre. O sea que por la sangre, en aquel momento, en el viejo pacto, se establece que a través de la sangre se expiaban los pecados. Y fue el primer momento en que se ve la gracia salvadora de Dios, que a través de la sangre los limpia del pecado. Claro, el pecado siempre te va a traer consecuencias, no importa lo que hagas o lo que dejes de hacer. Pero podemos ver eso en el verso 21. En el verso 23, ambos fueron sacados del Edén. Pastor, pero porque Dios los sacó del Edén, no solamente fue porque pecaron, sino porque desobedecieron. No fue que comieron la fruta, fue que desobedecieron y cayeron ante el engaño de tratar de ser como Dios, que fue lo que le dijo la serpiente a la mujer. Entrando al capítulo 24, hay un nacimiento. Es el nacimiento de dos hermanos, Caín y Abel. Tipifican el bien y el mal. En el transcurso del capítulo, Caín era labrador, Abel era pastor. Vienen ambos con una ofrenda al Señor. La ofrenda de Abel agradó más a Jehová que la de Caín, y en Caín se produce celo y envidia y planifica matar al hermano. En el verso 8 mata a su hermano. En el verso 9 Dios lo cuestiona. Y es bien curioso, y volvemos a abrir un paréntesis. Y me va a decir, yo no mato a ningún hermano. En el verso 9 y 10 de ese capítulo, Dios increpa a Caín por lo que había hecho. Y la primera pregunta que le hace es, ¿dónde está tu hermano? A veces hemos caído en el error de la murmuración, de la envidia, del celo. Vemos a esta persona que se está desarrollando en la iglesia y le ponemos lo que dicen la cruz y la raya y empezamos a hablar mal de esa persona, hasta el punto que en muchas ocasiones esa persona hasta se abandona la iglesia y se va. Entonces
Hoy Dios quiere confrontarnos. ¿Dónde está tu hermano? Y no vengas a decir como Caín, ¿seré yo el guarda de tu hermano? Porque Dios te va a confrontar y te va a decir, sí, tú eres el guarda de tu hermano. Tú tienes que guardar a tu hermano a que llegue, ayudarlo, no haciendo piedra de tropiezo, sino es ayudándolo. En el verso 11 se produce una maldición sobre Caín. Y en el verso 13, Caín grita y dice, gran castigo me has dado. Yo no creo ser tanto para ser quien para poder soportarlo, porque Caín fue sacado, fue expuesto y fue desterrado y fue errante a través del mundo. Pero de esa descendencia nace un gran hombre que caminó con Dios. Mira qué irónico. De la descendencia de Caín nace Enoc. Y dice más adelante en la escritura que Enoc caminó con Dios al punto de que fue transpuesto, llevado al cielo. Eso lo vamos a ver más adelante. En el verso 25 nace el tercer hijo de Adán y Eva, que se llama Set. En el capítulo 4 nos habla de la descendencia, en el capítulo 5 nos habla de la descendencia de Adán, pero en el capítulo 6, y ahí voy a entrar un poquito más a fondo, nos habla de la maldad del hombre. Se había acrecentado la maldad del hombre, se había multiplicado en gran manera, al punto que el mismo Dios dice, voy a raer al hombre de la faz de la tierra. Pero en el verso 8 nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Siempre hay un hombre en tu casa o una mujer que va a hallar gracia ante los ojos de Dios. Cuando tú tienes un hijo que está en mal camino, y esta vez le voy a hablar a las madres, un hijo que está apartado, un hijo desobediente, cuando una madre se arrodilla a orar. Yo sé que cuando los padres nos arrodillamos a orar, Dios nos escucha, pero cuando una madre empieza a clamar por su hijo, hace unos días estaba viendo una película de una mujer que el hijo se ahogó, y el llanto de esa mujer y la exclamación de ella y el compromiso y la oración que ella le hizo al Señor fue tanto que Dios se lo restauró, se lo restituyó y se lo revivió. Y lo hemos visto a través de la Biblia. Hay momentos en que Dios le devuelve la vida a los hijos a través de la oración enfática de una madre. Así que, madre, nunca dejes de clamar por tu hijo que esté en malos pasos, que está en la calle. Porque en el caso mío, nunca dejaron de clamar. Nunca dejaron de clamar. Nunca me maldijeron. Siempre al contrario, dieron palabras de aliento. Dios te ama, Dios te ama y Dios te ama. Y eso siempre cabó dentro de mi corazón. Del verso 9 al 22, vemos cómo Dios va dándole instrucciones a Noé de qué hacer, cómo hacer. Dios, esta faceta de ingeniero, la faceta de ingeniero de Dios, que Él va planificando en su mente y nos va dando instrucciones claras de qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Porque Dios escogió hasta los materiales para el arca. Le dice a Noé, vas a construir un arca de madera, y le da las dimensiones del arca y cómo le iba a cubrir. Vemos cómo la misericordia de Dios con el hombre encarnada a través de Noé, la construcción del arca diseñada por Dios, y en ese momento Dios hace un primer pacto con el hombre a través de Noé y de su familia. Y en el capítulo 7 vemos cómo pasa un diluvio de 40 días y 40 noches. Cómo entraron todos los animales al arca, cómo fue rescatada la familia de Noé. En una época, en un tiempo donde no se mencionaba lluvia, y no se menciona lluvia, la Biblia establece que ahí fue la primera lluvia, porque antes lo que había era un rocío. Hemos cubierto los primeros 7 capítulos del libro de Génesis. Quisiera dejarlo hasta ahí. Quisiera conocer tus preguntas, tus dudas.
deja tus comentarios a través del video y estaremos contestando tus preguntas, ya sea a través del chat o en un próximo video. Dios te bendiga, Dios te guarde.